Bien, pues vamos al Evangelio de San Mateo, y en el capítulo 4 y versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Bien, hemos orado por la palabra, podéis tomar asiento. Como habéis podido ver, el título de este sermón, de esta predicación, de esta reflexión, es ¿qué te motiva? Y yo te pregunto, ¿qué te motiva a ti para estar hoy aquí? ¿Qué te motiva a ti? ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesús de Nazaret? ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos para servir al Señor? Fijaros que cada vez que leo estos versículos que hemos leído hoy, concretamente del versículo 20 al versículo 22, no puedo evitar el preguntarme qué ocurrió en la vida de estas cuatro personas para que, como hemos leído, al instante, en ese mismo momento, dejaran todo y siguieran a Jesús. ¿Qué motivó que estos pescadores tomasen una decisión tan radical? La motivación es el motor que guía el comportamiento del ser humano. Es lo que lleva a las personas, lo que dirige a las personas en su vida. Nosotros podemos salir a la calle ahora mismo ahí y empezar a preguntar a la gente: ¿qué te motiva en la vida? Y seguramente escuchemos palabras o respuestas tales como: mi familia, a mí me motivan mis hijos, a mí me motivan mis padres, mi motivación en la vida es tener una estabilidad económica, mi motivación es realizarme como persona, tener éxito en lo que emprendan. Y con suerte, si nos encontramos con algún cristiano, pues incluso podrán decir: para mí, mi motivación es vivir para Cristo. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que te motiva a seguir a Jesús? ¿Cuál es tu motivación más profunda para seguir a Dios una vez que el Señor te ha llamado? ¿Te has preguntado alguna vez si lo sigues porque lo amas o realmente porque necesitas que resuelva tus problemas y tu vida, y solamente le sigues pues cuando estás en una necesidad? ¿Te lo has preguntado? Nadie. Hola. Pregunto, ¿te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué te motiva a seguir a Cristo? A mí lo primero que se me viene a la mente, no sé a vosotros, a mí lo primero que se me viene a la mente es: yo sigo a Cristo por amor. ¿Amén? Gloria al Señor. Amén, 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 amén. Yo sigo a Cristo por amor. Claro, eso es lo que quiero pensar. Entiendo que eso es lo que queréis pensar, ¿verdad? Pero seguramente si empiezo a reflexionar sobre los motivos por los cuales realmente estoy siguiendo al Señor, igual la realidad es otra. Igual estamos confesando con nuestra boca: le sigo por amor, claro, que es lo que, ¿verdad?, debería ser. Pero si empezamos a ver nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, cuál es la dirección de nuestra vida, cómo estamos actuando, igual a lo mejor si nos volvemos a hacer esa pregunta, ya no decimos tan alegremente: lo sigo por amor. Hemos dicho que son las motivaciones lo que dirigen la vida de las personas. En el pasaje de hoy vemos que Jesús pasaba por la orilla del lago y conforme iba andando llamó a Pedro y a Andrés, a Jacobo y a Juan. A los cuatro. Llamó a dos hermanos y a otros dos hermanos. Y sabéis, no era la primera vez que los veía. Algunos de ellos ya eran discípulos de Juan el Bautista. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan.
Y sin duda, ellos ya habían oído hablar de Jesús y lo habían escuchado. Lo habían oído y lo habían escuchado. Pero fue ese instante, ese momento en el que ellos fueron llamados por Jesús a seguirle. Y dice, no solamente lo que hemos visto en el texto del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas en el capítulo 5 dice que dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué fue lo que le motivó a seguirle? ¿Cuál fue la motivación de esas 4 personas, de esos 4 apóstoles, que luego serían esos 4 apóstoles los que les motivó a que ellos dejaran todo? Fijaros que los hijos de Zebedeo, dice el texto que hemos leído, que dejaron a su padre también y automáticamente se marcharon. Si leemos en Lucas, unos versículos antes, vemos que lo que sucedió justamente antes de este llamado. Todos seguramente lo recordáis. Sucedió la pesca milagrosa. Después de este gran milagro, la pesca milagrosa es cuando Jesús los coge y los llama. Y dice Lucas 5:9, dice, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro, y de todos los que estaban con él. Y yo me pregunto, ¿fue acaso el temor lo que les motivó a dejarlo a todo y a seguir a Jesús? Ellos vieron ese milagro y dijeron, nos está llamando, tenemos que ir. Pues yo creo que no. Porque si hubiesen tenido ese temor, ese miedo, hubieran dicho, vámonos de aquí. Y se hubieran ido, no lo hubieran seguido, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos venido a Jesús por una causa particular. Yo concretamente vine al Señor porque tenía preocupación por saber dónde se habían metido mis padres, en qué suerte de iglesia, religión o secta se habían metido mis padres y me acerqué para ver, y fue así como el Señor me atrajo. ¿Por qué me atrajo? Porque yo había visto en ellos un cambio radical en sus vidas. Y eso fue lo que a mí me llamó. Yo vi ese milagro en la vida de mi familia. Ellos vieron este milagro. Cada uno de nosotros tenemos una causa personal por la cual nos hemos acercado a Jesús. Algunos quizá la curiosidad, otros a lo mejor una enfermedad, otros a lo mejor una situación de necesidad. Cada uno de los que estáis aquí tenéis un motivo, una causa que fue la que os hizo acercaros al Señor. Cada uno de nosotros tenemos nuestro llamado a acercarnos. Como hemos dicho, estos apóstoles ya habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Ellos ya conocían el bautismo de agua para arrepentimiento, habían estado con Jesús y sabían quién era Jesús. Yo te pregunto, ¿tú sabes quién es Jesús? No sabe, no contesta. ¿Vosotros sabéis quién es Jesús? ¿Lo conocéis? ¿Amén? Conocemos a Jesús, hemos escuchado hablar de Él. Te pregunto, ¿conoces cuál es su obra? ¿Amén? Podéis hablar, ¿eh? ¿Qué pregunta más tonta está haciendo el pastor? Si conocemos a Jesús, si conocemos a su obra, si estamos aquí, ¿no? Hay que ver qué cosas tiene el pastor. Sí, ¿no? Lo conocemos, ¿no? Sabemos cuál es su obra, ¿no? Bien, pues entonces te pregunto de nuevo, ¿qué te motiva a seguir a Jesús? Venga, hay un tiempo. ¿Qué te motiva? Quizás estáis en blanco. Nunca habéis hecho esa pregunta. Pero hoy vamos a reflexionar acerca de las motivaciones. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para seguir al Señor? Igual a lo mejor cuando terminemos el culto. Pilar, gloria a Dios por una valiente. Para no alejarnos de Él. A nosotros nos motiva, a Pilar le motiva a seguir a Jesús el que no quiere alejarse de Él. Gloria a Dios. Bien, es una motivación. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, podemos ver diferentes motivos por los cuales la gente seguía a Jesús. Pero es que hoy en día también podemos ver reflejado en esos pasajes que vamos a ver algunas de las motivaciones por qué hoy en día la gente sigue a Jesús. Yo no sé si cuando terminemos
de recibir esta palabra del Señor, seamos capaces de identificarnos con alguna de estas situaciones. Pero lo que sí es claro es que cada día deberíamos de reflexionar. Y vamos a ver algunas de ellas y así podremos averiguar realmente si nuestra respuesta, la que hemos dicho de sigo a Jesús por amor, si realmente coincide con la realidad. ¿Amén? Hay gente que ha seguido y que siguió a Jesús porque fueron testigos de su poder, porque vieron un milagro, han podido vivir en carne propia un milagro de Dios. Y después de haber pasado por esa experiencia, han decidido seguir a Cristo. No sé si es tu caso. No sé si tú fuiste impactado por un milagro, fuiste impactado por el poder de Dios, pero estas personas, estos apóstoles que vemos después de la pesca milagrosa, fueron impactados por el poder de Dios. Ellos ya habían escuchado, pero ellos vieron y presenciaron una pesca milagrosa después de haber estado, todos conocemos este pasaje, después de haber estado trabajando toda la noche, no habían pescado nada. Pero el Señor le dijo a Pedro, rema mar adentro y echad vuestras redes. Y Pedro, a pesar de su desconfianza, obedeció a Jesús. ¿Y qué sucedió? Lo sabemos, ¿verdad? Los resultados todos lo sabemos. Dice que las redes se rompían y ni aún entre varias barcas podían hacerlo. A causa de esto, dice el texto, que el temor se apoderó de ellos. Pero no un temor de miedo, no un temor que le hiciera, como hemos dicho, salir corriendo y espantarse, sino lo que se apoderó de ellos fue un temor de asombro, de admiración reverente, porque fueron conscientes en ese momento, fueron abiertos sus ojos y pudieron discernir quién era el que estaba delante de ellos. ¿Quién era el que era capaz de mover la naturaleza de tal manera que ocurrió esa pesca milagrosa? Es por eso que Pedro se arrodilla delante de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ellos acababan de discernir quién era el que le estaba llamando a servirle. Y por eso dice el texto que dejándolo todo, en ese mismo instante, le siguieron. Y llevamos tiempo hablando acerca del discernimiento. ¿Amén? Y me pregunto si nosotros hemos tenido ese encuentro, ese discernimiento que nos haya llevado a dejarlo todo y seguir a Jesús. Ellos lo dejaron todo físicamente hablando, literalmente hablando. Dice el texto que incluso los hijos de Zebedeo dejaron a su padre y se fueron. Ellos tenían la perfecta convicción de que aquel que le estaba llamando era el Mesías esperado, era el mismo Dios hecho hombre. Era aquel que ya estaba profetizado en las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos estaban convencidos y por eso dejaron todo. Barcas, redes, a su padre, en el caso de Jacobo y de Juan. Es la convicción de que el que te ha llamado en tu vida es el Hijo del Hombre lo que te motiva a seguir a Jesús. ¿Tienes esa convicción de que el que te ha llamado es Dios hecho hombre? Y por eso estás siguiendo a Jesús. Porque en función de cuál sea tu motivación, en función de cuál sea la convicción que tú tengas en cuanto a quién es el que te ha llamado, en base a eso es que tú vas a hacer la obra del Señor. Es que tú vas a dirigir tu vida hacia ahí. Y a veces podemos mirar hacia nuestro interior y el Señor a cada uno nos pide que le sigamos. No a todos, porque luego podemos ver que a otros llamó de otra manera, pero sí podemos ver en la Escritura que a todos les dijo, ven y sígueme. Y todo y cada uno de ellos dejaron, de los apóstoles, dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Y nosotros podemos decir, claro, es que no podemos ser radicales, nosotros no podemos dejar todo, no podemos dejar familia, dejar trabajo, dejar todo y seguirlo. No, el Señor quizá a ti no te está pidiendo eso, el Señor quizá a mí no me está pidiendo eso. Pero sí nos está pidiendo que sea el primero en nuestra vida y que nuestra motivación sea vivir para Jesús, porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el Señor de Señores y porque Él fue el que derramó la sangre en la cruz para que tú y yo tengamos salvación. ¿Sabes quién es el que te ha llamado? Dios hecho hombre. Jesús de Nazaret,
a través del Espíritu Santo, cuando por algún motivo tú viniste a conocer, fue el que produjo en ti el Espíritu Santo, esa convicción de pecado. Esa convicción de decir, Señor, soy pecador, como dijo Pedro. Pedro reconoció en ese momento quién era el que le estaba llamando y produjo ese arrepentimiento. Y por eso lo dejó todo, lo siguió. Y nosotros a veces dejamos de hacer las cosas porque no tenemos claro cuáles son las motivaciones, como hicieron los apóstoles. Si tu motivación para seguir al Señor es porque estás convencido, estás convencida de que Jesucristo es el Señor, si tu motivación es esta, ¿es tu motivación esta? Amén. Es una buena motivación, ¿no? Bien. Si tu motivación es esta, entonces te pregunto, ¿qué has dejado en tu vida para seguirle? ¿Qué dejas cada día a un lado para hacer la obra a la que Dios te llamó? Para ser un pescador, una pescadora de personas. ¿Qué has dejado? ¿Has dejado posesiones? ¿Has dejado trabajo? ¿Dejas familia? ¿Dejas la vergüenza cuando vas a predicar? ¿Dejas tu orgullo? ¿Qué has dejado? Si tu convicción es esta, ¿qué has dejado en tu vida para seguir a Jesús? El Señor no te está diciendo, vamos, no sé, conozco de cristianos y de creyentes que el Señor lo ha llamado y han dejado trabajos para servirle, para irse a África, como hemos visto a lo mejor, a ayudar allí. Pero si Dios no te ha llamado a eso, te pregunto, en tu contexto, en tu vida diaria, ¿qué estás dejando? Si realmente estás convencido, estás convencida de que el que te ha llamado es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Dios mismo hecho hombre. Hay otros que le seguían y le siguen hoy en día por necesidad o por conveniencia. Fijaros en el versículo 24, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Oye, que allí hay alguien que dicen que es el Mesías, que está sanando, que está liberando a personas. Vamos para allá. Vamos a verlo, vamos a seguirle, porque aquí nosotros también tenemos diversas enfermedades, tormentos, familiares endemoniados, paralíticos, lunáticos. Vamos y lo vemos. Y el Señor hizo la obra, el Señor lo sanó. Y durante años la gente ha intentado seguir a Cristo solo por necesidad o por conveniencia. Todos tenemos necesidades, ¿amén? Todos tenemos necesidades, pero cuando la necesidad se vuelve el centro de nuestra vida y no es Cristo el que está en el centro de nuestra vida, tenemos un problema. Tenemos un problema porque entonces la motivación no es Jesús. Entonces la motivación es el yo, mi, me, conmigo. Mis problemas, mis necesidades, mis enfermedades. Y mucha gente sigue a Jesús solamente para que los sane, para que los alimente, para que los cuide, para que los prospere económicamente y para otras muchas cosas, pero no porque ellos amen a Jesús, sino simplemente por lo que reciben. Basta con escuchar las oraciones de muchos cristianos hoy en día. Señor, te pido, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, mira a mi hijo, Señor, mira a mi esposo, mira a mi esposa, Señor, tú sabes que yo estoy, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Y el Señor mismo nos dijo que pidiésemos y que si pedimos se nos daría, pero también nos dijo que busquemos primeramente el reino de Dios, de su justicia, y el resto se añadirá. ¿Cuál es el centro de tu motivación? ¿Cuál es el centro de tu convicción? ¿Es realmente el amor a Cristo, el amor a su obra, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, o tu motivación es el yo, mi, me, conmigo? Mateo 6, 31, 33. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La gente no creyente, la gente que está en el mundo busca esto. Cubrir sus necesidades, vivir la vida. Y el Señor nos está diciendo que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe.
No hagas de tu necesidad, de tus problemas personales, de tu enfermedad, no hagas el centro de tu motivación para seguir a Jesús, para estar en la iglesia. Pídele al Señor, pero que eso no sea el leitmotiv, la motivación única y exclusiva, que la motivación tuya sea seguir a Cristo porque le amas, por quién es y no solamente por lo que hace. Lo demás es una añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Y todas estas cosas serán añadidas. No se me ha olvidado, Pastor Miguel, que tienes una predicación pendiente acerca del reino de Dios y su justicia. Algún día Él nos compartirá. Vivimos en un constante estado de afán y ansiedad. Y nuestra principal motivación para servir al Señor es que nos provea de nuestras necesidades. ¿Es esa nuestra motivación? ¿Vivimos ahí en ese estado? Y lo único que buscamos el Señor, provee sanidad, provee para nuestros hijos, para nuestra familia. Es esa la motivación que muchos cristianos tienen hoy en día. Y fue la misma motivación que lo que vemos en el versículo 24. Pero también hoy en día pasa eso. Dios tiene infinita misericordia. Dios sabe que nosotros tenemos necesidades. Y Él con un amor eterno nos cuida, nos protege y nos suple de todas y cada una de nuestras necesidades. ¿Amén? Ojo, no de lo que nosotros creemos que nos conviene, no de lo que nosotros pensamos que son nuestras necesidades, no de lo que desde nuestro punto de vista es lo que, Señor, yo necesito todo esto. A veces he escuchado, Señor, tú sabes que yo quisiera tener un coche mejor. Y luego le ponen la coletilla, pues para ir a predicar, para cuando hay que ir a algún sitio poder. Pero luego esa persona, cuando el Señor le da ese coche, ni va a predicar, ni lleva a los hermanos, ni está disponible para la obra del Señor. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? Dime tú si cuando tú no haces de tu necesidad el centro de tu motivación para seguir a Cristo y pones a Cristo en tu lugar, dime tú si te falta alguna cosa. Aleluya. Muchos son los que a través de una necesidad han llegado a Jesús y por eso lo siguen. Pero ¿sabéis lo triste? Que su motivación se ha quedado ahí. No ha pasado de ahí. No han seguido evolucionando y se han quedado solamente en la petición y en la gratitud cuando Dios le da las cosas. Por eso, cuando el Señor permite momentos de necesidad o momentos de dificultad, hay muchos que se desaniman, que se apartan, que se enfrían, que contienden incluso contra Dios, en lugar de coger y reconocer su soberanía y decir, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo no voy a preocuparme por lo que yo pueda estar pasando. Aprovecho. África subsahariana. ¿Habéis visto ese campo de refugiados? Imagínate por un momento esa comparación, por un momento esas casas, esas chabolas que nos ha comentado la pastora Elena, de 1 metro por 1 metro, 1 metro y medio por 1 metro y medio. Compárala con la tuya, con tu casa. Compara con el hecho de que cuando tú llegas por la mañana y haces así, abres el grifo, sale agua. Compáralo con que tú vas a comprar y tienes alimento. Pero si aún no tienes dinero, vas a comprar y hay quien te ayuda y quien te da. ¿Cuáles son nuestras necesidades, las que realmente nosotros tenemos? Job, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de haber pasado por todo lo que pasó, él reconoció y vio a Dios en primera persona. ¿Es tu principal motivación el temor a pasar necesidad? O quizá la conveniencia de que Dios te supla lo que tú quieres, lo que tú deseas. Señor, yo quiero tener una mayor estabilidad económica, yo quiero tener un mejor trabajo, una mejor casa, yo quiero tener... ¿Esa es tu motivación? ¿Qué pasaría si Dios te hace pasar por una situación poquito parecida nada más que la dejó? No como la dejó, porque seguramente muchos de los que estamos aquí ya saldríamos por la puerta. ¿Qué pasaría?
¿Seguiría siguiéndole al Señor? ¿Seguiría sirviéndole a Dios? ¿Cuál es la motivación? Había gente entonces que lo seguía por necesidad o por conveniencia, pero como he dicho, tristemente se quedó ahí. Nosotros podemos venir al Señor, el Señor nos puede llamar de mil maneras, y como he dicho al principio, Dios nos ha llamado a cada uno de una forma, pero no podemos quedarnos estancados ahí. Tenemos que empezar a evaluar y a preguntarnos cada día, Señor, ¿por qué te estoy siguiendo? ¿Qué me motiva a mí a venir un día a la iglesia o no venir? ¿Qué es lo que a mí me motiva realmente a salir a predicar o no? ¿A callar mi boca cuando estoy en el trabajo o a abrirla? ¿Qué es lo que me está motivando? Porque, ¿sabéis? Algunos siguen al Señor por emoción. Por emoción. Hay muchos que siguen a Jesús porque vieron un milagro o porque Dios les suplió una necesidad en su vida y entonces en ese momento de emoción dijeron, Señor, yo te voy a seguir. Y empezaron a prometer cosas, Señor, yo dejaré esto, yo haré lo otro, Señor, si tú me das un trabajo mejor, Señor, yo te voy a seguir. Si tú me suples esto y el Señor va y le suple o hace ese milagro y esa emoción le hace comprometerse y a veces no se valora las palabras que estamos proclamando delante del Señor. El compromiso. Hoy hemos cantado todo a Cristo. Yo me rindo. ¿Todo? ¿Realmente todo? Porque aquí pasa algo. O estamos cantando en automático o estamos cogiendo un compromiso delante de Dios que quizá no hemos valorado. La propia palabra nos habla de quién se pone a hacer un edificio y no valora el coste. Las emociones a veces nos llevan a comprometernos con cosas que luego no somos capaces de cumplir. Dice Eclesiastés, creo que es mejor que no prometamos y no vamos a cumplir, parafraseando, a que prometamos y no cumplamos. Mateo 8, 18, 23, podemos ver algunos casos. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quieras que vaya. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Previo a este momento, anterior a esta parte de ese pasaje, Jesús, sabéis, había sanado a un leproso, había sanado al siervo de un centurión, había sanado a la suegra de Pedro, y la gente, ¿cómo estaba? Emocionada. ¿Os imagináis? Un culto en el que empecemos a orar por sanidad y en que empezamos a ver milagros y que empezamos a ver sanidades y que empezamos a ver qué sucede, nos emocionamos. ¿Amén? Y os digo una cosa, somos personas emocionales. El Señor nos ha hecho personas con emociones. Si no nos emocionásemos seríamos bichos raros. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra emoción es el centro de la motivación para seguir a Cristo? Sucede que cuando la emoción se va, el compromiso se va. Cuando la emoción se va, el compromiso se va. Cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús y basamos nuestra motivación es la emoción que sentimos cuando estamos en un culto. Cuando hay un culto, entre comillas, avivado, porque hay un mover y porque tal, ¿no? Y luego se pasa. Cuando vienen los pero, Señor, sí, pero, como hemos visto, deja que vaya. O empiezan los es que, Señor, tú sabes que yo tengo. Y empiezan a venir los compromisos. Es que tengo un compromiso. Cuando vemos a este escriba que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Seguiré es futuro.
no es presente. Seguiré, ya lo haré. Sí, Señor, tú cuenta conmigo, que ahí estaré yo. Tú cuenta conmigo que yo voy a estar ahí para lo que haga falta. Pero cuando llega el momento de la verdad, hay muchos que están dispuestos, mucha disposición, pero poca disponibilidad. Porque nuestra motivación está basada en emociones. Y así sucede, como hemos vivido en esta iglesia, en muchas ocasiones, que empezamos a poner algo nuevo. El Señor nos guía a hacer alguna actividad donde podamos seguir creciendo, donde podamos seguir madurando en el Señor, donde podamos seguir aprendiendo para hacer la obra de Cristo, o simplemente porque queremos llenarnos más del Espíritu Santo. Y tenemos programadas algunas cuestiones, las vigilias. Y gloria a Dios, la primera vigilia, 25 hermanos. ¡Aleluya! La segunda vigilia, 15 hermanos. Gloria al Señor, que están enfermos y ahí vamos a orar por ellos. La tercera vigilia, 5 hermanos. Qué buena fue la primera vigilia. Hubo un mover del Espíritu, pudimos emocionarnos, sentir la presencia, pero salimos por la puerta y la presencia del Señor parece que ya no va con nosotros. Dios demanda de nosotros un compromiso, demanda lealtad, y muchas veces seguimos a Jesús solo por una emoción, solo por ese momento que sabemos que cuando entregamos nuestra vida al Señor, el Señor responde, pero cuando la emoción termina, el compromiso termina. ¿Y sabéis lo que sucede con estas cosas? Que cuando vivimos motivados por las emociones del corazón, vivimos vidas que están como en una barca en mitad del mar. Ahora estamos arriba, ahora estamos abajo. Ahora estamos arriba, ahora estamos abajo. Ahora estamos arriba, ahora estamos abajo. Y nuestra vida se convierte en una vida de desánimo, en una vida aburrida, en una vida monótona, en una vida tibia. Porque cuando vienen los momentos de dificultad, no somos capaces de mantenernos firmes sabiendo que nuestra motivación es el amor a Jesús, el amor a Cristo, y no las circunstancias que vengan a nuestra vida. Y todos esos momentos en los que el Señor nos permite a través de su Espíritu Santo ser llenos, ser emocionados por el Espíritu, tocados, que yo soy el primero que quiero que el Señor y el Espíritu Santo toque mi vida y que me emocione y que me llene y que me levante. Yo soy el primero. Pero si yo baso mi motivación únicamente en las emociones, cuando llegue el momento malo, entonces ¿sabéis lo que va a pasar? Hoy no estoy para leer al culto. No me encuentro bien. Estoy de bajón. Con lo cansado que estoy yo ahora voy a salir a predicarle al vecino. Ahora es el momento de ponerme a orar, Señor, si tú sabes que estoy. Y a veces, en los momentos de desierto, en los momentos donde parece que Dios no está hablando, donde nos ponemos a orar y no sentimos nada, donde venimos a la iglesia y escuchamos en automático y la palabra no cala en nuestra vida, en nuestros corazones. A veces es necesario, y ahí sí, hacer las cosas desde el punto de vista humano en la carne. La carne es uno de los enemigos que tenemos, junto con el diablo y junto con el mundo. Pero a veces en la carne tenemos que humillar nuestra carne y decir, no, yo voy a hacerlo, aunque no sienta nada. Aunque esté orando y no esté emocionado. Aunque lea la palabra y parece que la palabra no me está diciendo. Porque cuando empezamos así, el Señor es tan misericordioso que Él nos llena y Él nos levanta. ¿Está alguno triste? Haga oración. Qué misterio, ¿verdad? Estamos tristes y en lugar de decir, pues ponte a cantar alabanzas, ¿no? A ver si te alegras. No. Haz oración porque estás permitiendo que el Espíritu Santo te toque y estás siguiendo al Señor porque lo amas, porque estás convencido de quién es Él. Y nada ni nadie te puede apartar del Señor. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni desnudez. Dice la palabra. ¿Amén? ¿Qué está sosteniendo a Madeleine? ¿Cuál es su motivación? Ella ha dicho que le pidió a Dios, Señor, ¿por qué no me quitaste la vida?
Y el Señor le dijo, ¿qué sería entonces de los niños? ¿Qué es de la gente que se está perdiendo, que se van a ir al infierno? ¿Qué es de ellos? Y nosotros a veces nos venimos abajo y porque no estamos emocionalmente bien. Aleluya. La motivación, hermanos, emocional para seguir a Cristo es una motivación efímera. Dura lo que dure nuestra emoción, porque depende de nuestro estado de ánimo. Así que esa motivación es una motivación que no es válida. Fijaros, recordáis, estamos viendo Santiago los jueves. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Alguien está contento en mitad de las pruebas? ¿Alguien, wow, gracias Señor, porque me has dado una prueba? Estoy aquí que no tengo para comer y me están persiguiendo los vecinos, no paran me han echado del trabajo y wow, gracias Señor. ¿Verdad? Nadie lo pasa bien en esos momentos. Pero ahí vemos a unos apóstoles en las cárceles, encarcelados, cantando alabanza, llenos del gozo del Señor. Porque su motivación no eran sus emociones, sino que sabían quién era Jesús y sabían a quién estaban sirviendo. Y por amor a Jesús es que ellos son capaces de estar encarcelados y con gozo cantando alabanza. Aleluya. ¿Es tu motivación para servir al Señor una motivación emocional? ¿O por el contrario, perseveras y trabajas y sigues a Jesús independientemente de cuál sea tu situación emocional? ¿Cuál es tu motivación? Aleluya. Hermanos, quiero terminar. Porque de la misma manera que hemos visto estos tres ejemplos, podremos seguir viendo personas que siguen y sirven a Jesús, pero sus motivaciones no son correctas. O no son las más acertadas, porque algunas de ellas o las llevarán a apartarse de Jesús, o provocarán en ellos, como he dicho, vidas tibias, aburridas, monótonas, sin ningún tipo de gozo, que solo sirven al Señor porque es lo que hay que hacer, que solo sirven y vienen a los cultos o van a cualquier tipo de actividad que se prepara para ganar almas para el Señor, porque bueno, para que no vean que no he ido, porque si no luego me van a criticar. Allí, que vean que yo estoy allí, el primero o la primera, o a veces para que vean, la motivación es que vean que el resto de mis hermanos, que vean que soy una persona comprometida, que yo cuando dice el pastor vamos a hacer esto, yo estoy allí. No, motivaciones erróneas, motivaciones motivaciones incorrectas. Tú no vienes aquí a servir para que te vean los demás. Tú no vienes aquí a trabajar para que vean los demás. Tú no predicas el evangelio para que vean la gente qué buena persona eres, qué buen cristiano eres, no. Tu motivación para hacer todas esas cosas debe ser que la gloria del Señor pueda ser vista y conocida por todo aquel que no le conoce. Esa debe ser tu motivación, esa debe ser mi motivación, el amor a Cristo. La motivación que tengas para seguir a Jesús va a determinar tu grado de compromiso con Él y de compromiso con su obra. Si tú amas a Dios y tu motivación es el amor a aquel que dio su vida por ti, si tu motivación es ese amor, entonces tú vas a tener una vida plena en el Señor. Y te va a dar igual que estés pasando por momentos difíciles. Te va a dar igual que cuando haces una cosa para el Señor, haces algo, que te vean o no te vean, porque tú estás trabajando para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores porque le amas. Y entonces no tendrás vergüenza en ir y predicar la palabra y hablarle a esa persona tan cabezota, a ese familiar que tiene el corazón tan duro, a aquel que un día te rechazó. Irás y le predicarás. Y hasta que no te digan, no me hables más de Dios, tú vas a seguir ahí trabajando. Porque tu motivación no es quedar bien delante de las personas. Porque tu motivación no es que vean que eres un buen creyente, una buena creyente, sino que tu motivación es la misma motivación que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestro propósito desde hace ya 2 años? Ser más como Jesús. Jesús nos dejó el mejor ejemplo de cuál debe ser nuestra motivación para seguirle y para servirle, y es
el amor. La única motivación que tuvo Jesús para morir por ti, para ser clavado en la cruz, fue el amor. Jesús no se subió a la cruz porque era lo que tocaba. Jesús no se subió a la cruz porque dijo, bueno, así que vea todo el pueblo de Israel, que yo soy el Mesías que vino. No, Jesús entregó su vida a la cruz por amor a ti y por amor a mí. Y cuando nosotros tenemos esa motivación, entonces vamos a ser capaces de mirar a la gente con el amor del Señor. Y no va a importar absolutamente nada lo que puedan pensar de nosotros porque vamos a ir a rescatarlos de las garras del diablo. Dice Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Por el gozo de ver a cada uno de los que lo aceptamos salvos para la eternidad. ¿Hay mayor gozo que ese? ¿Alguna vez le habéis predicado a alguien y os ha escuchado? ¿Y ha venido? ¿Y cómo está vuestro corazón? Gozoso, ¿verdad? Pues por ese gozo puesto delante de nosotros, de saber que esas personas pueden ser ganadas para la gloria de Dios, por ese gozo y por ese amor es por lo que tenemos que vivir para Cristo. Los apóstoles comenzaron a seguir a Jesús por convicción, como hemos visto al principio. Estos 4 apóstoles, vimos que ellos habían escuchado de Jesús, sabían quién era, conocían lo que era el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento, y Jesús los llamó. Y los llamó después de hacer un milagro. Ellos tuvieron ese discernimiento, fueron abiertos sus ojos y dijeron, este es el Mesías. Este es el Mesías, el que tanto estamos esperando. Ahora con esta serie de shows lo vemos, ¿no? Como ahí, como dramatizado, ¿no? Como lo hacen. Y yo te pregunto, ¿has entendido que Jesús, que fue el Mesías prometido, que vino, va a venir otra vez? ¿Lo tienes claro en tu vida? Porque fijaros, estos apóstoles, como he dicho, siguieron a Jesús por convicción, pero la historia nos demuestra que por amor estuvieron dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque no se puede seguir a Jesús únicamente ni por convicción, ni únicamente por necesidad, ni únicamente por emociones o por cualquier otra motivación que no sea el amor a Él y a su obra. Y la historia nos dice que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo en una cruz como la de Jesús, porque no se vio digno de morir en la misma manera. Pero si buscamos acerca de Andrés, dice que fue crucificado en una cruz en forma de aspa por causa del Evangelio. Y si vemos a Jacobo, hijo de Zebedeo, dice la historia que fue decapitado por orden de Herodes Agripa I por predicar el Evangelio. Juan fue el único de los discípulos que murió por causas naturales, según la historia, pero aún así dice la historia que el emperador Domiciano intentó matarlo sumergiéndolo en aceite hirviendo, pero no logró su objetivo. Un milagro de Dios. ¿Qué hizo? Lo exilió a la isla de Pasmo. Imaginaros, lo meten en un caldero lleno de aceite hirviendo, el Señor lo sana, o sea, el Señor lo protege y ahora lo echa a la isla de Pasmo. Y no hace otra cosa que escribir. Veo que conocéis. Y tenemos también aquí a otra persona que se llama Madeleine y que la hemos visto hoy. Que le dieron un hachazo en la cabeza, que le amputaron un dedo, que le mataron a su hijo en sus brazos, que vio cómo un niño vivo era quemado por seguir a Cristo y por amor a Cristo. Hoy todavía sigue creyendo. Así que dice el versículo 25 de hoy que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaban todos esos el día de Pentecostés? ¿Dónde estaban los 5.000 y los 4.000? Sin contar mujeres y niños que alimentó. ¿Dónde estaban todos aquellos que sanaron? ¿Cuál fue su motivación para estar allí, para ir a Jesús? Por eso digo que tenemos que preguntarnos, ¿por qué sigo a Cristo?
Y cada día debo preguntarle, ¿cuál es mi motivación? Y yo te pregunto hoy, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva? Que nuestra motivación sea el amor al Señor. Y vendrán luchas, y vendrán pruebas, y vendrán enfermedades, y vendrán mil historias. Pero que nada pueda cambiar nuestra motivación, porque realmente cuando vivamos motivados por el amor a Cristo, entonces empezaremos a ver crecer nuestra vida espiritual. Hace falta que nos acerquemos a la palabra, hace falta que nos acerquemos al Señor. Hace falta que valoremos lo que significa un alma para el Señor. Porque si queremos ser más como Cristo, si queremos vivir más como Cristo, que como propósito está muy bien, ¿verdad? Algunos siguen diciendo el lema. No, el lema de nuestra iglesia es más como Cristo. No es un lema. Para una campaña de marketing a lo mejor queda muy bien, no sé. Pero es que no es eso. Es nuestro propósito de vida. Cuando seamos capaces de empezar a conocer más a Jesús, de seguirlo, motivados por el amor a Él, entonces tendremos motivación por nuestro prójimo. Dice el Señor que primeramente amemos a Dios sobre todas las cosas. ¿Amén? Y al prójimo como a nosotros mismos, con el amor que nos amó el Señor. Entonces valoraremos lo que cuesta un alma, lo que a Jesús le costó un alma, le costó solamente un alma. Dice que hay fiesta en el cielo cuando un alma se convierte. ¿Amén? Tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de actuar. Esto es un proceso, hermano. Y ya fuera de lo que es la predicación. Es un proceso. Este mismo Pedro, que se arrodilló, este mismo Pedro que lo siguió convencido de quién era, el que le dijo, Señor, te seguiré también a donde tú quieras que vaya. Yo nunca te negaré. Luego lo negó 3 veces. Incluso el Señor tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, cuando el diablo, digamos que usó su boca para que Jesús no muriera en la cruz. No le fueron fáciles las cosas. Pero vemos que después del día de Pentecostés, ese Pedro, que había pasado por todo eso, que fue investido del poder del Espíritu Santo, dio la mayor predicación y el mejor sermón que se recoge en la palabra. Pero aún así siguió en un proceso, porque seguimos viendo luego en el libro de Hechos, vemos cómo a ver si me sale la palabra, se congenió, no, como que se acercó a los judíos y no quería saber nada de los gentiles. Y ahí tuvo también una historia. O sea, vemos que pasó por momentos difíciles, pero al final dio su vida por Jesús.